Encuentren muy bien en esta tarde de hoy, viernes. Hoy nosotros tenemos pues un temario para tratar. El temario de hoy es la identificación y tratamiento de problemas desde el entorno de ingeniería. Aquí debemos ser claros de qué es un problema, cómo atacamos un problema, cómo lo identificamos. Hay problemas que ya pueden tener solución, ¿cierto? En que de pronto nosotros la hayamos encontrado, pero no significa que la solución no pueda aún así mejorar, porque nosotros tenemos aquí también unos grados de innovación y a eso es que nos llaman a nosotros como ingenieros. A ver, con las nuevas tecnologías, con las nuevas herramientas, em, con nuevas ideas, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para mejorar lo que hoy se tiene? ¿Vale? Entonces, los invito a que tengamos hoy un espacio de discusión, un espacio abierto donde todos participemos, expongamos evidentemente posiciones de pensamiento crítico, con mucha responsabilidad, mucho respeto, ¿cierto? Y que hagamos de este espacio un espacio verdaderamente divertido y didáctico, que no se convierta en un tema donde solamente yo hablo. Si ustedes se han dado cuenta, el CIPAS tiene los micrófonos abiertos para todos, yo no los cierro. Y la idea es que están abiertos para que ustedes puedan intervenir en cualquier momento y aportar a lo que yo puedo estar diciendo, sea positivo o negativo, no importa siempre y cuando tenga argumentos. ¿Listo? Entonces, los invito a que pues hagamos uso de la palabra y participemos. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos todos claros? Manito arriba si estamos claros. Sí, señor. Ok, mejor todavía. Listo. Entonces, muchas gracias con ello. Y pues ya entrando en materia, pues arranquemos, ¿cierto? Vamos a minimizar aquí mi ventana de Teams. Alguien que me ayude porque no voy a, estoy a una sola pantalla y no voy a ver si me levantan la mano o demás. Entonces les pido que si vamos a intervenir, de una vez intervengamos sin ningún miedo, que para eso estamos. ¿Listo? Arranquemos por aquí. ¿Qué tenemos acá? Identificando problemas y soluciones de ingeniería en nuestro entorno. Entonces, aquí les traigo el primer problema. ¿Listo? El problema de la creatividad. Observen con qué herramienta hice esta diapositiva. En la parte inferior ustedes lo pueden ver. Dice hecho con Gamma. ¿Y qué es Gamma? ¿Alguno de ustedes sabe, muchachos? El que sepa, hable tranquilamente. ¿Nadie? Bueno, Es como también PowerPoint, más o menos. sí. Lo que pasa es que Gamma es una herramienta que te hace las diapositivas, las PPT, sin necesidad de que tú hagas nada adicional. Es una herramienta de inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces tú le puedes dar un tema y él te crea 8 diapositivas de manera gratuita. ¿Listo? 8 diapositivas como esta que ustedes están viendo aquí. La pregunta es, ¿hasta dónde eso, cierto? Este tipo de herramientas nos ayudan a nosotros a la hora de. Evidentemente nos pueden dar ideas desde el punto de vista de cómo generar una presentación, de cómo ser un poco más impactantes, pero pues también nos coarta, ¿cierto? Desde el punto de vista de cómo nosotros creamos. ¿Listo? Entonces, estoy arrancando por aquí porque es absolutamente importante, ¿cierto? Que nosotros comencemos a hacer uso de esas herramientas de inteligencia artificial, pero que lo hagamos con suma responsabilidad. ¿Listo? Porque nos pueden pedir una PPT y si esto nos hace la PPT, nos pueden pedir un mapa mental y podemos llegar a hacer todo un mapa mental buscando herramientas de IA que nos las construyan, donde nosotros solamente le damos el tema y automáticamente salen. Pero tenemos que ir un poco más lejos. ¿Dónde queda entonces nuestra formación, muchachos? ¿Dónde queda nuestro intelecto? ¿Y dónde queda nuestro espíritu creativo? No solamente el espíritu de salir rápido de la tarea, sino también dónde queda nuestro espíritu creativo. Bien, con ese marco y teniendo claro de dónde salió esta diapositiva, pues entonces ahora sí arranquemos con el tema, que ese ya no hace parte de la diapositiva, ese ya hace parte de mi intelecto. Entonces, identificando problemas y soluciones en nuestro entorno. Ahora bien,
¿Dónde están ustedes, muchachos? Ustedes pueden estar en, en su casa, en su pueblo, en la ciudad donde ustedes viven, independiente de cuál sea la ciudad. Pueden estar en una comunidad independiente, una comunidad aislada. ¿Y cómo nosotros identificamos problemas? Pues sentándonos, muchachos, a ver, ¿cierto? ¿Cómo es que se vive? eh, ¿O qué es lo que se hace? ¿O cómo se genera valor a alguna actividad que se desarrolle en el ámbito donde ustedes se encuentran? Entonces veamos lo primero. ¿Listo? Presentación sobre desafíos en la comunidad y el rol de los ingenieros en la creación de soluciones innovadoras y sostenibles. Presentación de los desafíos en la comunidad. Pensemos en ese pedacito de contexto cuando nosotros, bueno, no es el caso de ustedes todos son muy jóvenes, hablemos de cuando sus padres o sus abuelos necesitaban comunicarse, romper esa barrera de comunicación. ¿Listo? Si ustedes les preguntan a sus bisabuelos, si todavía los tienen vivos, ojalá Dios permita que sí, cómo era el tema de la comunicación en ese momento histórico, entonces los que vivían muy lejos dirán, usábamos el telegrama y en el telegrama teníamos palabras cortadas, para, pues palabras cortadas porque nos contaban por palabras. Entonces, digamos que atropellábamos nuestro léxico para podernos comunicar. Posteriormente, entonces, la carta. Y en la carta podíamos hacer todo un compendio de hojas, ¿cierto? Inspiradas en lo que queríamos escribirle a la persona con la que nos estábamos comunicando. Y hasta ahí todo era muy fácil. ¿Cuánto tiempo se demoraba en llegar esa comunicación desde el momento en que sellábamos nuestro sobre hasta el momento en que la recibía nuestro interlocutor? Podían ser días, semanas o incluso meses, dependiendo el estado de tiempo o en el momento histórico en el que la carta fue escrita, ¿cierto? Y así sucesivamente, pues se vio un problema. ¿Y cuál era ese problema? Pues evidentemente el tiempo que eso tardaba. Con el correr de los años, digamos que eso comenzó a cambiar, ya las cartas no viajaban en barco, ya comenzaron a viajar en avión, ¿cierto? Y cuando iban en avión, pues ya no se demoraban meses, sino que se podían demorar días y demás, ¿cierto? Posteriormente, con el advenimiento de las redes de comunicación y demás, digamos que se acabaron las cartas, ya entonces nosotros nos comenzamos a comunicar por correo electrónico. ¿Listo? Cambiamos de medio. Y cuando nos comenzamos a comunicar con correo electrónico hace aproximadamente unos 25 años, 30 años, ¿cierto? Pues evidentemente el tema comenzó a cambiar. Y estoy hablando de nuestra era en nuestro país. ¿Listo? Porque el tema ya comenzó a cambiar. Ya el tema era terminar de redactar mi correo, darle enviar, y nosotros ya sabíamos que la otra persona ya lo tenía disponible para que comenzase a darle respuesta al correo, ¿cierto? O gestionar a lo que nosotros estábamos solicitando. Tan así es que las organizaciones para las cuales nosotros trabajamos o sus padres trabajan, la gran mayoría de comunicaciones se dan a través del correo electrónico, si trabajan en áreas administrativas. Pero el tema no se ha quedado ahí. El tema ha seguido evolucionando y hemos llegado a romper ese paradigma de que del correo. Y ahora necesitamos nosotros comunicaciones un poco más instantáneas. Y cuando decimos que necesitamos comunicaciones más instantáneas, pues caemos en cosas como WhatsApp. ¿Listo? ¿Qué nos permite WhatsApp? A comunicarme rápidamente con la persona B o con un grupo de personas, ¿cierto? De manera instantánea, donde yo puedo ver si ya leyó el mensaje o puedo hacerle seguimiento al mensaje y digamos que se hace todavía mucho más expedito, acompañado no solamente del texto como tal, sino que también ya lo puedo acompañar de otro tipo de elementos como son imágenes, como es voz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el problema entonces originalmente, muchachos? ¿Quién me cuenta? ¿No todos? ¿Quién se anima? ¿Mm? Adelante, Jonathan.
Pues inicialmente el problema era la dificultad de la comunicación entre personas. Sí, señor, en efecto. Y si te das cuenta, se han venido dando una serie, para todos evidentemente, se han venido dando una serie de innovaciones en la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Este es un ejemplo de ello, esta virtualidad en la cual nosotros nos encontramos. Hace 40 años, cuando hablábamos de educación superior o cuando hablábamos de escenarios de educación, hablábamos de que teníamos que ir al colegio, teníamos que ir a la escuela o teníamos que ir a la universidad a recibir nuestras clases magistrales, 100% dirigidas, ¿cierto? O mediadas por un docente que se sabía todo lo que tenía que saber sobre el tema y nos transmitía a nosotros su enseñanza. Vean que hoy ya ustedes no se mueven del sitio donde viven de pronto o pueden acceder a este tipo de espacios sin necesidad de desplazarse hasta donde se van a desplazar para poderlo hacer. Ejemplo, en mi caso, yo me encuentro en la ciudad de Cali, ¿listo? En la UDR Cali, y yo sé que a mí este semestre me asignaron estudiantes que están en Bogotá, en los municipios de Cundinamarca, en Boyacá y pues múltiples municipios cercanos. Y ese tema de la distancia, porque estamos a 700 kilómetros de los unos y 500 kilómetros de los otros, pues no es un inconveniente para que nosotros tengamos este tipo de encuentros, ¿cierto? Y para que podamos interactuar de manera eficiente. ¿Listo? Y sí, es válido lo que nos decía Jonathan. Fue nuestro primer elemento a resolver. Ahora bien, si yo llego a preguntar en este momento, cómo innovamos, ¿cierto, muchachos? Para mejorar eso que se tiene hoy. Ya sabemos cómo nos comunicamos, ¿listo? Pero ¿cómo innovamos para mejorarlo? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien qué le meterían a esa comunicación que tenemos hoy? Dale, Jonathan, nuevamente, gracias. Pues digamos que no es una idea pues que sea mía, sino es una idea que se ha venido desarrollando desde hace tiempo, sobre todo que la pues mantenido principalmente la empresa de Tesla, que es la comunicación pues no verbal, sino telepática, por decirlo de una forma, mediante chip, para poder comunicarse sin necesidad de hablar. Pues lo que se explica con esta metodología es que se puede hablar con una persona directamente, como si usted estuviera hablando frente a frente, sin necesidad de tener una conexión a Wi-Fi, por ejemplo, y sin necesidad de tenerla de cerca. Es correcto. Ese es un escenario de innovación dentro del mismo proceso de comunicación que tenemos. ¿Listo? Y es absolutamente válido en este tipo de entornos y en los que siguen. Ahora bien, herramientas de lectura de pensamiento, ¿cierto? Entre comillas, lo que acabo de decir, eh, telepatía o demás, digamos que ya hay varias en el mercado. De hecho, algunas universidades, como es el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, en sus laboratorios tienen cascos neuronales. Usted llega, se coloca su casco y con su pensamiento usted comienza a mover objetos, ¿cierto? Objetos robóticos. Eso quiere decir, usted le está dando instrucciones a una máquina para que esa máquina haga actividades con eso que ustedes están pensando, ¿cierto? Y uno dice, uff, ya en lo que vamos. Pues esa es una realidad, muchachos. Y hacia allá nos dirigimos todos. ¿Listo? Entonces, eso si lo queremos ver en nuestro entorno tecnológico. Pero si seguimos hablando de la comunicación, ¿cómo es la comunicación en las zonas aisladas del país? Ejemplo, en los municipios. ¿Cómo es la comunicación en otras zonas, por ejemplo, las que están en conflicto, donde ustedes muchas veces llegan, por decir algo, a visitar sus familiares o demás, y el teléfono, la señal es absolutamente mala y no hay otros medios, ¿cierto? ¿Cómo acceder, por ejemplo, al Internet en este tipo de situaciones o en este tipo de zonas? ¿Hay soluciones que nos sirvan para allá o no? Y entonces aquí
es donde vienen ustedes, muchachos, con múltiples ideas, con múltiples posibilidades de mejorar las condiciones sobre las cuales estas personas viven y se comunican, pues en el marco de la comunicación. ¿Listo? ¿Estamos todos hasta aquí claros? ¿Alguien que quiera aportar? Bueno, no veo manos arriba, entonces vamos a volver a la diapositiva. Dice aquí ejemplos aplicables, ¿cierto? El segundo elemento, ejemplos aplicables a nivel local, ciudad, municipio, vereda, lugar de trabajo. Entonces, pensemos un tema a nivel de lugar de trabajo. ¿Listo? Hoy por hoy, en muchos sitios donde nosotros nos encontramos, pensemos en el acceso a la red de Internet. ¿Qué tan fácil es conectarnos a esa red de Internet? Pensemos que estamos en una vereda que queda lejos de la cabecera municipal y lejos de las ciudades. ¿Qué solución de Internet encontramos muchas veces por allá? Y resulta que no encontramos ninguna. Y no encontramos ninguna porque resulta que para que el Internet llegue a esas zonas, necesitamos de que existan antenas que repitan o multipliquen la señal. ¿Listo? Antenas que son instaladas por los proveedores u operadores de telefonía que nosotros conocemos hoy. Llámese Claro o Movistar o ETV, no sé, el que ustedes gusten o el que ustedes conozcan, sin importar cuál sea. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos Internet en esas zonas, pues nosotros podríamos solicitarles a nuestros gobernantes, ¿cierto?, de cada uno de los municipios, la instalación de antenas tipo WiMAX. Y esas antenas tipo WiMAX, por ejemplo, son capaces de irradiar Internet abierto para zonas montañosas, instalados evidentemente en las partes altas de estas zonas, para irradiar hasta 50 kilómetros a la redonda. Y 50 kilómetros a la redonda es bastante, muchachos, desde el punto de vista de dar acceso. ¿Listo? ¿Por qué no se da eso? Evidentemente porque muy seguramente las personas de estas zonas no han identificado esa solución o simple y llanamente están acostumbradas a vivir como quieren vivir. Recordemos que el desafío de la innovación es cuando yo me adapto a lo que hay y vivo feliz con eso. Pero cuando yo estoy en desacuerdo con alguna de esas cosas, es que salimos y buscamos formas diferentes para mejorar nuestro entorno. ¿Listo? ¿Hasta acá me siguen? Muchachos, ¿hasta acá me siguen? Sí, señor. Sí, señor. Ok, Sí, bien. sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora bien, veamos esto. ¿Esto está dirigido a quién? Pues nosotros aquí dentro de la carrera lo dirigimos para nosotros, ¿cierto? Estudiantes de ingeniería, ingenieros en ejercicio, ¿cierto? Porque es que tanto estudiantes como ingenieros se les puede prender el bombillo y decir, uy, nosotros pudiésemos hacer tal cosa, pero no son los únicos, ¿cierto? Comunidad interesada. Gracias a esa identificación de problemas, nosotros hoy tenemos resueltos temas como salud, como saneamiento básico, como alcantarillado. Imaginen ustedes hace 100 años, 200 años, donde los sistemas de alcantarillado, bueno, me imagino ustedes podrán haber visto en la historia cómo eran los sistemas de alcantarillado, ¿cierto? Que en las casas, en lugar de tener un sanitario y demás, tenía era un hueco por allá que llamaban letrina y allá caían todas las heces, ¿cierto? Y eso entonces contaminaba el agua y esa agua entonces iba a pozos más profundos y muy seguramente más adelante de ese pozo que habían cavado la misma comunidad sacaban el agua para beber, aún contaminada porque no había podido decantar lo suficiente para ya estar completamente purificada. Hoy por hoy nosotros no vemos eso como una opción. Nosotros hoy ya sabemos qué es agua pura, qué no es agua pura, cuáles son los niveles para que el agua sea apta para nuestro consumo sin que nos haga daño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente eso salió de necesidades.
¿cierto? Eso salió de enfermedades que sufrían las personas y demás a causa de esta contaminación y demás. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué es un problema en el contexto de la ingeniería? Pues nosotros lo podemos dimensionar, ¿cierto? Con múltiples ejemplos. Y aquí tenemos uno de tantos ejemplos que pudiésemos tener. Veamos el primero, una necesidad insatisfecha. Imaginen ustedes, apreciados muchachos, la ineficiencia o riesgo potencial de mejora. La ineficiencia que ustedes podrían encontrar, ejemplo, en la universidad, cuando ustedes quieren hacer sus procesos de matrícula y demás, y que no exista de pronto una ayuda para que les diga a ustedes, necesitamos matricular en las materias A, B, C y D, que ya puedes matricular porque has cumplido con los requisitos y vas en orden en tu malla. ¿Listo? Y que no te deja matricular la materia X porque tiene un prerequisito que tú aún no has cursado. O más fácil todavía, que cuando tú ya has arrancado por una línea específica de conocimiento en términos de materias selectivas, no te permita matricular otras selectivas que no corresponden a la misma línea, a menos de que tú des un aval para ello. ¿Listo? Eso es todavía más interesante porque entonces no te deja moverte de la línea que tú llevas y al final no vas a tener de pronto problemas con las materias que debías cursar, ¿cierto? Para tu opción de grado. Eso es un problema y eso sería una demanda insatisfecha. Es una de las tantas cosas que ustedes pueden postular. Vean otro ejemplo, contaminación del agua, niveles de plomo que exceden los 10, esos son microgramos por litro, por decilitro realmente. Entonces, cuando llegamos a ese tipo de escenarios, y cómo nosotros entonces garantizamos la potabilidad del agua. ¿Qué podemos nosotros implementar para garantizar de que el agua siempre esté por debajo de esos niveles permitidos? ¿Listo? ¿Cómo generamos alertas? ¿Qué tipo de sensores nosotros tenemos que instalar? ¿Dónde se deben instalar? ¿Cierto? ¿Será que eso tiene una función importante cuando yo lo instalo en una casa? Muy seguramente sí, pero ¿cuál es el impacto? ¿Y cuál es el costo? ¿Qué pasa si yo eso lo instalo más bien en la bocatoma del acueducto, ¿cierto? O en la salida del sistema de acueducto de un municipio. ¿Será que tiene el mismo impacto y el mismo costo? Creo que las personas beneficiadas podrían ser muchos más que la familia beneficiada cuando tú tienes de pronto los recursos para hacerlo. Entonces, aquí es donde nosotros llegamos y decimos qué es lo que queremos hacer o cómo lo queremos hacer o cómo lo podemos automatizar, que sería todavía más interesante, ¿cierto? Como que montar de pronto un sistema de compuertas, muchachos, que no permita el suministro de agua, ¿cierto? Si las condiciones de contaminación no son las adecuadas, que cierre simple y llanamente el suministro, que no permita que este suministro siga. Cambiando de línea y yéndonos un poco más lejos, veamos el tema de congestión de tráfico, ¿cierto? Tiempo promedio al trabajo mayor que 45 minutos. Eso ya creo que es un problema para todos. Como yo lo indicaba, aquí tengo personas que están en la ciudad de Bogotá. Y en Bogotá muchas veces el tiempo promedio de desplazamiento puede ser de 2 horas, de 3 horas y un poco más, dependiendo en qué zona de Bogotá te encuentres y a qué hora te quieras mover, ¿cierto? Lo cual verdaderamente se convierte en un problema a la hora de... Y en Bogotá se han planteado múltiples soluciones para el tema del tráfico, ¿cierto? Hace muchos años le pusieron colores a los buses, crearon un servicio que llamaban servicio ejecutivo, donde los pasajeros no iban de pie. Posteriormente comenzaron a hacer vías específicas para buses y lo llamaron, por decir algo, la troncal de la Caracas, una de esas tantas que habían. Después vino ideas políticas, donde se cambió el sistema de transporte y comenzaron a hacer entonces las troncales de Transmilenio. Y ya pues todos más o menos sabemos por las noticias qué ha pasado con Transmilenio. Y ahorita llegaron a un tema todavía más álgido, ¿cierto? Con el cual tienen desarmada toda la ciudad de Bogotá, la tienen vuelta a pedazos. ¿Y es cuál? El tema del metro, que evidentemente beneficia o no, ¿cierto?
a determinados habitantes de la ciudad, pero ¿cuál es el costo de eso? ¿Cuál es el costo del tráfico hoy mientras se realizan las obras? Y no solamente eso, también hay que ver cuál es el costo del impacto ambiental, visual y sonoro, ¿cierto? Cuando entre a funcionar el metro. ¿Listo? Porque es que hay muchos elementos ahí. Y todos ellos, ¿cierto? Parten de problemas, pero no solamente hay que hablar del problema, sino también hay que hablar de la solución que se ha ido dando, ¿cierto? Y cómo esa solución ha aportado o no, ¿cierto? En determinada, en la problemática planteada. ¿Listo? Hablemos un poquito, por ejemplo, los veo muchachos. Bueno, no quisiera hacerlo así, pero lo vamos a hacer así. Nicolás, estás aquí con nosotros, ¿cierto? Nicolás Osvaldo Marín. Ya te doy la palabra, Brian. Un segundo. Nicolás, ¿estás o no estás? Hola, profe. Hola, Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, sí, Nico, señor. me alegra mucho, Nicolás. Nicolás, una pregunta suelta que no, como ustedes bien saben, esto no da nota, ¿no? Una pregunta suelta. Ujú. Volvamos a la época donde las ciudades se alumbraban con vela. ¿Listo? Que teníamos velas para poder iluminarnos en las noches. Y pensemos en la problemática que había en ese momento histórico y la solución que quisieron darle, ¿cierto? ¿Cuántas veces tú crees que fracasó esa solución? Mm, yo creería que por ahí unas 5 veces, profe. ¿5? ¿No más? Sí, O sea, eso fue sí, casi pues creería perfecto. yo. No, estás Pues bien también depende, equivocado. porque ¿Sí? Estás bien equivocado ahí, Nicolás, pero es válido. ¿Listo? Y este espacio es para eso, ¿vale? Porque no tuvieron que hacerse 1, 2 o 5 ensayos, tuvieron que hacerse miles y miles de ensayos, ¿cierto? Buscando cuál era el filamento adecuado, cuál era el material adecuado, cuáles eran las condiciones sobre las cuales podíamos generar esa temperatura que necesitamos para irradiar la luz adecuada. Y no solamente eso, ahí estoy hablando solamente de la bombilla. ¿Qué tal si hablamos de cómo teníamos entonces después que generar las redes para poder mover la energía, ¿cierto? En este caso, la energía eléctrica para encender las bombillas que ya se habían creado. Entonces ahí ya nos comenzamos a encontrar con una serie de dilemas, ¿cierto? Orientados a solucionar ese problema, ¿vale? Muchas gracias, Nicolás. Dime, Brian, y ya te doy la palabra, Diego. Listo, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Brian. Profe, o sea, lo que se refiere a una solución, podríamos no solo, o sea, es que en mi pensamiento está de crear una solución como un artefacto o un dispositivo que ayude a ese problema. O sea, podemos implementar cualquier solución, ¿sí? O sea, no como tal un artefacto, un implemento que tenga que interferir en ese problema. No, no es necesario llegar a fabricar artefactos o artilugios, lo que nosotros estemos, no es necesario llegar a esos niveles. Vean, vean que nosotros como ingenieros de sistemas, no fabricamos em, herramientas físicas, ¿vale? Porque nosotros no las fabricamos, pero de pronto sí buscamos elementos que automaticen la labor física, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. En Bogotá Vale, había una profe. empresa que se llama, o se llamaba, porque ya cerró, General Motors Colmotores. ¿Listo? Esa empresa que quedaba sobre la avenida Boyacá, detrás de la Sevillana, ¿cierto? Eh, tenía en su planta hace 10 años como más de 1.500 personas. Hace 10 años, no, hace como 30 años, como más de 1.500 personas. Dentro de esas 1.500 personas, habían un equipo de obreros, comillas, que se encargaban de instalar los vidrios en los vehículos. Ejemplo, instalar el panorámico y el vidrio trasero, que son elementos que van pegados en el carro. ¿Listo?
cuando la empresa o la planta comenzó a automatizarse, ¿cierto? Lo primero que se hizo fue pensar en robótica. Entonces comenzaron a traer robots. Los robots es ingeniería, ¿cierto? Eléctrica, electrónica, mecánica, etcétera, aplicada a ese brazo robótico, ¿cierto? Y ese brazo robótico se encargaba de coger el vidrio, ¿cierto? Y pegarlo. En otras palabras, llegaba, cogía el pegante, se lo echaba en torno de la carrocería, cogía el vidrio y lo estampaba allá. Eso anteriormente lo hacía una persona. La pregunta es, ¿cuántas veces, cierto? ¿Cuántas veces fue necesario entrar al código que controlaba ese brazo robótico para solucionar inconvenientes con el brazo? ¿Listo? Porque ¿qué hacemos nosotros como ingenieros de sistemas? ¿Listo? Programar, ¿cierto? Brindar el software que es capaz de controlar ese brazo mecánico. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que no es necesario que nosotros hagamos el artilugio, en este caso el brazo mecánico, pero sí nosotros podemos plantear la idea o plantear el mecanismo a través del cual eso se puede manejar. ¿Listo? Brian, Listo, sí, señor. Gracias, profe. por nada, siempre a tu orden. Diego, dime, ya te doy la palabra, Jonathan. Diego Alejandro. Diego, tienes la mano arriba, pero no te escuchamos, no vemos que prendas el micrófono. Bueno, mientras Diego soluciona su problema, porque no veo que pudo haberle pasado, le damos entonces la palabra a Jonathan. Profe, pues digamos que en este ejemplo que su merced estaba dando, pues es necesario lo que es el ingeniero de sistemas tanto al inicio como en el proceso, porque inicialmente pues se debe configurar, hay fallos, hay errores, es implementación, ¿cierto? Sí, Pero a señor. medida que se está ejecutando, también pueden generarse fallos, pueden generarse también modificaciones, o incluso, que pasa mucho en el código, como se va actualizando, se van actualizando, se pueden crear nuevas formas de poder dar los datos y dar las directrices para que la máquina lo haga, pues también se puede modificar internamente ya una vez esté funcionando para optimizar. Es Entonces, pues a verdad. medida que todo el tiempo está funcionando, incluso los computadores, sistemas operativos, todo, a medida que está funcionando, se puede también mejorar, optimizar, no solamente es ayudar a crear algo nuevo, sino también podemos mejorar lo que ya existe. Es correcto. Y ahí está entonces el tema de innovación. ¿Cómo mejoramos lo existente para mejorar nuestra vida y o las tareas que pueden estar haciendo otras personas, otras máquinas, etcétera, etcétera, etcétera? Pero ahí es donde está la innovación que nosotros como ingenieros aportamos al tema. Muchas gracias, eh, Jonathan. Bien, entonces continuando con la charla, porque pues esto es una charla de todos, reitero, pues démosle a esto otros minuticos. Chan. Métodos para identificar problemas en el entorno. Lo primero, muchachos, y créanme que con esto sí que nosotros tenemos cosas, es la observación directa. ¿Listo? Recorrer la zona, identificar patrones, qué es repetitivo, qué se puede mejorar. El tema es de proceso, el tema es de herramienta, el tema es de persona, ¿cierto? Y nosotros participamos activamente de este espacio. El segundo, y muy importante, ¿cierto? Encuestas y entrevistas. Y esto se da, por ejemplo, cuando nosotros queremos desarrollar, ¿cierto? Eh, herramientas informáticas. Ejemplo, queremos hacer un programa que automatice el modelo de inventario de una panadería, ¿sí? Y esa panadería es única. Entonces nosotros para podernos sentar a hacer ese programa que automatiza el inventario de esa panadería, pues tenemos que saber de verdad cómo funciona la panadería. ¿Listo? No, porque nosotros no podemos imaginarnos de que llega harina, llegan huevos, llega queso, grasa, lo que sea, y se almacena y después se saca y se hace el pan y purrundún, se fue.
¿no? Tiene que haber algún proceso que ellos siguen, ¿cierto? Que a ellos les hace sentido y que se requiere de manera clara y expedita para que nosotros podamos hacer un software, ¿cierto? Que a ellos les sirva para controlar lo que ellos quieren controlar. Y no es el pensamiento nuestro solamente, ¿cierto? Y como tercer elemento, y este sí que es bien, pero bien importante hoy por hoy, está el análisis de los datos. Examinar estadísticas e informes oficiales. ¿Por qué? Porque es que hoy en nuestro mundo digitalizado, lo que manda son los datos. Nosotros cogemos datos del pasado, hacemos análisis y proyectamos el futuro con base, ¿cierto? En la experiencia obtenida, con énfasis en los resultados del ayer y las metas de crecimiento que tiene la compañía. Entonces decimos, para esto sería importante que se incremente en tales y tales y tales porcentajes, tales otras cosas, pero eso se dice con datos. Y entonces para eso ya hay profesiones, ¿cierto?, que están muy ligadas a la nuestra, que es la ciencia de datos, donde se trabaja grandes volúmenes de datos que pueden ustedes tener en Data Warehouse, que pueden tener ustedes en Data Lakes, que pueden ustedes tener en bases de datos no relacionales o no SQL, como puede ser MongoDB, o que pueden tener ustedes en bases relacionales como lo es SQL Server, MySQL o SQL, Oracle o SQL Server, no sé, lo que ustedes tengan, ¿listo? Pero la idea es que los datos hablen, ¿listo? Y que los datos nos digan algo. Eso si lo vemos desde lo que ya tenemos, si lo vemos desde el tema de cómo ayudo para optimizar una tarea específica basada o con base en datos, pues el tema entonces, ¿qué herramienta yo puedo construir para hacerlo? Así nacieron, por ejemplo, los programas contables. Y hay cientos y cientos de diferentes programas contables de acuerdo a cuánto ingeniero y contador se han sentado a trabajar de manera mancomunada para decir esto tiene que funcionar así, 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 acorde a lo que las normas internacionales de información financiera exigen. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, muchachos? Que temas para trabajar es lo que hay. El tema es cómo nosotros nos organizamos para que eso con lo que nosotros queremos trabajar verdaderamente nos lleve al norte que nosotros queremos llegar. ¿Listo? Para nosotros como ingenieros a poder dar solución a problemas, ¿cierto? Pues debemos tener un pensamiento crítico, tener siempre bien, pero bien prendido el foco, ¿cierto? Con mucha creatividad para la solución del problema y por último, saber gestionar nuestro proyecto. ¿Por qué un pensamiento crítico, muchachos? Porque nosotros no nos podemos quedar en la primera solución que a nosotros se nos vino porque fue la que a nosotros se nos ocurrió. ¿Listo? Por allá atrás decíamos que íbamos a hacer encuestas y entrevistas. Y cuando estamos haciendo encuestas y entrevistas, pues no nos estamos encuestando a nosotros ni estamos entrevistándonos a nosotros mismos. ¿Listo? Eso significa que muchas veces la solución va a venir de esas personas que ustedes encuestaron. Y puede que la idea que ellos están planteando sea muy superior a la idea que nosotros estábamos originalmente modelando para la solución del problema. ¿Listo? Ahora bien, puede que la solución nos la esté dando un jefe, el gerente de una organización, y nosotros tengamos que decirle a ese gerente, la idea que usted está planteando es buena, pero tiene estas y estas falencias. Entonces, yo sugiero, ¿cierto? Y ahí es cuando lo hacemos con base en nuestro conocimiento, que la solución se enfoque así, así, así y así, para evitar esto, esto, esto y esto. En otras palabras, no solamente es decir no, sino traer de una vez muy claro, muy conciso, el por qué y qué se debería hacer adicionalmente para solucionar el tema. ¿Listo? Y evidentemente eso nos tiene que llevar al punto número 2, creatividad. Porque nosotros, y eso es innato en el ser, siempre nos encasillamos, ¿cierto? Sabemos cómo hacer algo y no nos gusta salirnos de nuestra zona de confort. Pero con la ingeniería, el tema no puede ser así. Ahí sí me tengo que salir de la zona de confort y yo tengo que mirar cómo entonces logro, ¿cierto? Eso
que me están pidiendo. Y como les dije al principio, hoy contamos con múltiples herramientas que nos pueden ayudar, como es el caso de la inteligencia artificial. El tema es hacer buen uso de la herramienta. ¿Listo? Que esa herramienta, a partir de patrones, a partir del prompt que ustedes le estén entregando, te ayude a generar nuevas ideas o nuevos caminos para que usted haga, ¿cierto?, lo que debe hacer. Y por último, y no menos importante, muchachos, está la gestión del proyecto. ¿Por qué? Porque para nosotros en el software o en la ingeniería, todo se nos va a volver siempre un proyecto. Y ese proyecto tiene un inicio y un fin, tiene unos tiempos, tiene un presupuesto, tiene unos entregables, tiene unos interesados en el proyecto. Y eso implica que yo debo trabajar con todos y entregarles respuestas a todos en los tiempos que estén acordados. ¿Listo? Entonces, ¿qué somos nosotros, compañeros? Para los problemas, para las organizaciones y demás, somos esos agentes de cambio, ¿cierto? Que estamos para mejorar la vida, entre comillas, el tema mejorar la vida, ¿cierto? De los que usan nuestras soluciones, ¿cierto? A partir de nuestro conocimiento. Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? Bien, profe, todo claro. Ok, muchas gracias, Brian. Vamos a hacer otra pregunta así al azar. ¿Listo? Para cualquiera de los compañeros que están aquí. Recuerden que estas preguntas no son calificables. ¿Listo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me estoy moviendo mal aquí. Listo, ahora sí. Vamos a hacerle una pregunta a Laura. Laura, que es la última que tengo aquí en este listado, pero no la última en nuestra clase. Laura, ¿cómo estás? Laura. Buenas tardes. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Laura, si yo te pregunto a ti un problema de tu lugar de vivienda, ¿a ti qué se te ocurre en este momento? Pero bueno, problemática en general, o sea, puede ser como en tanto recursos, seguridad, ¿sí? Puede ser Sí, sí, cualquier. no Pues por importa. ejemplo, ahorita donde yo vivo hay como un problema con el agua, Ok. pero no sé ahí sí tenga que ver algo, no creo, ¿no? Mm, Todo depende. La pregunta es, ¿tú cómo solucionas ese problema que tienen con el agua desde el rol de la ingeniería? Mm, Yo todavía no sé cuál es el problema. Nadie de los aquí el, presentes, excepto tú, lo sabes. ¿Listo? ok, no. El Sí. problema es como más la llegada del agua, porque es como un conjunto, ¿sí? Ok. Entonces, en ciertas partes dicen que el agua, la tubería o como los tinacos, ¿sí? No Ujú. alcanza a llegar el agua precisamente porque están muy arriba. O sea, no es como la presión del agua. Ok. Ok. ¿Y cómo lo solucionarías tú asumiendo el rol de ingeniero? Laura, te perdimos. La verdad no se me ocurre algo aún así. No se te ocurre. Bueno, No, vamos a dejarlo ahí, pero ahorita vamos a buscarle solución. ¿Listo? vale, Taylor, listo. Buenas tardes. ¿cómo estás, Taylor? Bien, sí, señor. Bueno, Eh, vamos. Quería incluir de pronto la respuesta en colaboración a la compañera Laura. De pronto, Adelante. en esa problemática lo que puedes plantear es la instalación de unas bombas, motobombas que le llaman para que ayude a potenciar el agua La y pueda presión. llegar al, sí, señor, para que aumente el nivel de la presión y pueda llegar hasta el condominio. ¿Qué me dices? Esa es una solución. ¿Listo? Desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Qué más le podrías aplicar si hablamos de ingeniería de sistemas? A nivel de ingeniería de Una sistemas, bomba que, ah, ¿Cómo, señor. Diego?
Una bomba que automatice todo, ¿no? Que regule el agua por medio de programación y todo eso. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que si el caudal bajó, o sea, tienes ahí un sensor de caudal, automatiza, prende la bomba a determinada potencia, ¿es así? Sí, señor, sí, señor. Bueno, sí, vale. ¿Qué piensas, Taylor? Sí, de hecho era lo que iba a mencionar, pero pues el compañero me quitó la palabra. Eso sería todo, profe. Es correcto. Y miren que eso es un problema que muy seguramente se presentan en muchos sitios y ustedes ya le han metido ahorita un tema de ingeniería, que son las bombas. Evidentemente eso no es ingeniería de sistemas, pero también me incluyeron el tema de sensores. Y cuando ustedes incluyen el tema de sensores, significa que tenemos lecturas y eso quiere decir que podemos instalar actuadores que nos ayudan a potenciar el caudal de la bomba o a reducirlo en un momento determinado para no ir a dañar las tuberías. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? En otras palabras, el desarrollo de nuestra actividad se vuelve, digamos que, transversal, ¿cierto? A todos los escenarios donde nosotros queramos participar, ¿vale? Y lo dijeron ustedes con el agua. ¿Quién hubiese pensado que un tema de que no me llega el agua a algún escenario era un problema de ingeniería? Es más, es un problema de ingeniería de sistemas, donde nosotros podemos también participar. ¿Listo? Y recordemos que nosotros somos un área transversal a todo el eje de conocimiento. ¿Listo? Bueno, volvamos entonces aquí a nuestra charla. Ejemplos de soluciones de ingeniería a problemas comunes. Primero, contaminación en el agua. Lo indicábamos hace un rato cuando hablábamos del plomo, pero no es lo único. ¿Qué pasa en nuestras ciudades cuando llueve mucho? Entonces, primero se inundan porque estamos graves. Y fuera de que se inundan, los cuerpos de agua se ponen turbios. Y cuando los cuerpos de agua están turbios, las bombas de captación que toman el agua de los ríos para purificarlas, hay que cerrarlas, porque por lodos se tapan. ¿Listo? ¿Cómo hacemos nosotros desde el rol de ingenieros para ayudar entonces en esos temas de contaminación? ¿Cierto? ¿Cómo medimos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con otras áreas de ingeniería para ayudar a corregir esos temas de contaminación? Eso es transversal a todos. Dos, congestión del tráfico. ¿Listo? Transporte público eficiente. No creo, y es mi opinión personal, que el tema de ejemplo, Transmilenio, sea una solución al problema de la congestión del tráfico. Es más, muchas veces vemos que los carriles de Transmilenio tienen el full trancón y de pronto el otro carril está fluyendo un poquito más rápido. ¿Listo? Pues para las personas que están en Bogotá, ¿será que eso sí es una solución? ¿O qué otra cosa se pudiese hacer ahí? ¿Cómo de pronto optimizamos el tema de los semáforos con un tema de inteligencia en la vía? Y no solamente una luz con un timer que cambia en determinados escenarios de tiempo. ¿Listo? Ese es otro escenario sobre el cual pudiésemos trabajar. Veamos, por ejemplo, el tema de residuos. Mucho se habla de residuos, pero ¿cómo hacemos entonces para que con ingeniería, ¿cierto? Ese tema de recolección, de reciclaje, de compostaje de los residuos sólidos verdaderamente se haga, ¿cierto? Y genere los impactos que se quieren hoy. Y estoy seguro de que ustedes van a tener mucho que aportar allí. Tengo una mano arriba de Taylor. Adelante, Taylor. Profe, pues el tema que usted mencionó, enfocándome, digamos, en el tema de tráfico, se implementaría un sistema de cámaras de muy alta resolución en compañía de inteligencia artificial, ya programada, programada y enfocada en el sistema de tráfico, que tiene que identificar la cantidad de tráfico que hay en cada carril para que así mismo le dé un manejo. Sí, esa es una solución. Creo es una yo solución innovadora. No sé si en China pues, son uno de los pioneros en el manejo de esas herramientas
lo manejen de esa forma, porque en China la mayoría de cámaras tienen articulado el sistema de inteligencia artificial. Es verdad, la verdad, yo tampoco sé si lo están manejando así, pero mira que lo que estás planteando sí es una solución innovadora al problema de congestión de tráfico. Ahora, evidentemente, hay que trabajar en el tema de los giros y todo ese poco de cosas, ¿no? Pero, Sí, pero es una buena solución. ¿Mm? sí, señor. Bien, Esa era como gracias. mi aporte. Listo, gracias. Ahora miremos el último. Falta de energía. Pero no lo vemos solamente desde el punto de vista de falta de energía, sino veámoslo desde el punto de vista de transición energética. ¿Listo? Lo que tanto ha hablado este gobierno, sin caer en matices políticos. Este gobierno dice que requerimos, ¿cierto?, soluciones eficientes para la transición energética. Y nosotros somos un país privilegiado por el entorno en el cual nos encontramos. ¿Listo? ¿Dónde nos encontramos nosotros hoy por hoy? En un país donde tenemos, digamos que, amplias extensiones de tierra plana, ¿cierto? Y donde el nivel de energía solar es alto. Y podríamos tener perfectamente granjas fotovoltaicas que ayuden a generar la energía que requiere nuestro país. Uno. Dos, cómo esa autogeneración, ¿cierto? La podemos de pronto generar a partir de otro tipo de elementos como pueden ser granjas eólicas, ¿cierto? Dados que tenemos costas y tenemos muchos vientos. Entonces, ¿qué pudiésemos hacer nosotros allí para aprovechar ese viento y que ese viento sea generador de energía? ¿Cierto? Y así sucesivamente pudiésemos quedarnos hablando todo el día de qué pudiésemos nosotros implementar y en dónde. ¿Listo? Visto a escala pequeña o a escala muy grande, porque yo puedo tener de pronto un panel de generación para mi casa, para que mueva temas asociados solamente a iluminación. ¿Listo? O de pronto un tema ya con baterías y demás para que mueva inclusive hasta mi nevera en horas de la noche. Pero, ¿cómo nosotros jugamos con eso? ¿Cómo nosotros podemos generar ideas, ¿cierto?, que mejoren las condiciones sobre las cuales nosotros trabajamos hoy? ¿Listo? Para finalizar aquí ese punto, yo quiero que piensen en lo siguiente. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros tenemos en auge el tema de los vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos que se están masificando, pero se están masificando con un problema y una duda. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo salgo de viaje no encuentro estaciones de energía en todo el país para que yo pueda conectar mi vehículo y recargarlo. Tengo que entonces planificar mi viaje bien, ¿cierto? En términos de tiempos, movimientos y espera para que se recarguen mis baterías. Primer problema, cosa que no tenemos con los combustibles fósiles hoy por hoy. Y el segundo problema que tenemos es el tema de la duración de esas baterías, lo cual hoy por hoy Profe, una también pregunta. sigue siendo un problema. Dime. Esos carros eléctricos, tengo entendido que tienen que colocarles bomba, ¿no? Para ellos conectarse. Y eh, pues andan a unos kilómetros. No todos, sí, esos carros tienen un kilometraje y se descargan también. Y tienen que tener bomba, ¿no? Para ellos estar con el... Bueno, el tema de bomba, no. Los que son 100% de energía, eléctricos ¿sí? necesitan sí o sí conectarse a la energía, así sea en una tienda, ¿sí? Necesitan sí o sí conectarse a la energía para recargarlos. Eso es lo primero. Y lo segundo, sí, tienen una autonomía, pero la autonomía es una autonomía media. Puedo decir yo que, ejemplo, en un trayecto entre Bogotá y Cali, que hay aproximadamente 480 kilómetros, 500 kilómetros, pues una recarga debería ser suficiente, comillas, ¿cierto? Siempre y cuando todo el terreno fuese plano y demás, pues digamos que se podría dar. Pero ¿qué pasa si el terreno no es 100% plano y tenemos arduas subidas?
¿cierto? Y de pronto subidas donde la eficiencia energética no es la mejor, porque no podemos subir a una velocidad constante y tenemos que subir, comillas, en los trancones que nosotros conocemos. ¿Listo? Donde en lugar de gastarme 6 horas u 8 horas en el viaje, me puedo estar gastando 15 o 16. ¿Listo? Entonces son elementos que hay que, que trabajar. Ahora bien, pensemos que nos vamos a gastar esas 15 o 16, que vamos en un auto eléctrico y que ese auto eléctrico no solamente es capaz de recargar las baterías por el uso de los frenos, o sea, en cada frenada o en el momento en que arranca un descenso con el movimiento del vehículo, sino que a su vez de pronto lo podemos recargar utilizando otros medios. Ejemplo, la misma energía fotovoltaica. ¿Qué pasa si sobre ese techo instalamos una celda de energía fotovoltaica que sea capaz de recargar las baterías? Eso es una solución que puede ayudar y es una solución en la que nadie está trabajando. ¿Por qué? Porque ahorita se ven feos, pero pues son elementos sobre los cuales se puede trabajar. ¿Listo? O sea, tenemos muchas cosas para nosotros innovar y plantear como posibles escenarios de solución. Creo que tenía arriba la mano de Taylor y creo que tenía la mano de Slaughter. Entonces le damos la Gracias, voz a profe. Taylor, ¿no? A ti. Taylor, cuéntanos. Profe, pues ahí como para aportar a la charla. Sí, No sé señor. si ha visto, ya que mencionó el tema de las baterías, volvamos a retomar el país de China, porque pues es un país muy pionero en ese ejemplo, ¿no? Ellos Sí, tienen señor. unas estaciones, ¿sí? Y mediante una aplicación te muestra en la ciudad los puntos de intercambio de baterías. Entonces tú llegas allá, tú pagas una mensualidad de eso, llegas allá, te asigna un casillero, él se abre automáticamente, te da la batería y tú sacas la batería que está agotada de tu vehículo, la insertas para que se cargue y otra persona la utilice ya cuando esté lista. Esa Sí, sería una muy buena opción. Claramente que hay que instalar muchos puntos de de abastecimiento de recarga. baterías. Sí, señor. Ujú. Entonces no dependes únicamente de la batería de tu vehículo. Entonces sería la opción que en cada estación de combustible, pues, adopten esa medida de intercambio de baterías. Válido, Y válido, lo válido. otro que mencionabas al respecto de el uso de la batería mediante subidas, largos trayectos, ya sería mediante varias pruebas, varios testing, cuánto se gasta de batería un vehículo subiendo en trayectos de trancón, ¿sí? En largas distancias y optimizar unos medios, bien sea un medio de ahorro de batería que se active automáticamente cuando él detecte que el vehículo está en una posición Tu estática. vehículo, cuando tu vehículo, ejemplo, está trancón, Sí, tienes las luces prendidas y adicionalmente tienes el aire acondicionado prendido porque está haciendo mucho calor, ¿cierto? sí, A la energía que tú consumes en la misma vía, con las mismas condiciones de aire y luces prendidas, pero te estás moviendo de manera constante. ¿Listo? Entonces, digamos que las cosas cambian, pero sí, lo que se deben tener son promedios y evidentemente esos promedios son los que nos van a decir más o menos cuánto puede durar. ¿Listo? sí, señor. Pero pues nada, ahí lo que tenemos, y tú bien lo has dicho, es cantidad de ejemplos donde podemos aplicar nuestros conocimientos como ingenieros y aportar, ¿cierto? Y casos de ingeniería con problemas infinitos es lo que nosotros pues vamos a tener. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muchachos, digamos que ese es el escenario que nosotros teníamos para hoy. Un escenario donde evidentemente tenemos mucho que aportar, ¿cierto? Y por donde miremos nosotros vamos a encontrar problemas. ¿Listo? Problemas, problemas y más problemas. Ahora bien, busquemos soluciones. Y para soluciones tenemos múltiples cosas desde el punto de vista de la ingeniería. Hace un ratico decíamos que eh, podíamos instalar sensores dentro de la bomba de presión para el ejercicio del agua. ¿Se acuerdan? Pues aquí tenemos, cuando yo estoy hablando de sensores, estamos hablando ya de inteligencia de alguna manera sobre el sensor y por ende comenzamos a hablar de algo que llama el Internet de las cosas, mejor conocido como IoT. Y cuando hablamos de IoT no solamente es aplaudir para que Alexa nos prenda las luces o
el dispositivo de inteligencia que tengamos en nuestra casa nos ayude, ¿cierto? Para que asegure la casa, para que prenda la chimenea, para lo que ustedes necesiten. No, hay mucho más detrás de eso. ¿Listo? Temas de inteligencia artificial, muchachos. Nosotros harto hemos trabajado con eso. Y aquí les estoy trayendo un ejemplo, vea, hecho con Gamma. ¿Listo? Inteligencia artificial. Pero así como lo hice con Gamma, lo hubiese podido hacer sobre PowerPoint, utilizando Copilot como herramienta que potencia el conocimiento también. Es como nosotros nos pegamos de esas excelentes innovaciones que nos ayudan a mejorar evidentemente nuestra vida. Y por último, y no menos importante, la impresión 3D. Impresión 3D que hoy está haciendo hasta órganos funcionales para lo que sean insertos en nosotros. ¿Listo? Ya digamos que aplicados a la salud. Pues imagínense ya dónde vamos. Ya no solamente está en la mecánica, sino ya está aplicado a la salud. Y ahí sí que vamos a encontrar cosas interesantes y lindas para poder trabajar en el futuro. Quiero contarles, por ejemplo, de que ya hay robots, ¿cierto? Como es el caso del Da Vinci, que asiste a las cirugías. El médico se sienta en una cabina, va moviendo su robot y el robot es quien está haciendo los cortes a nivel de el humano que está sobre la plancha o sobre la mesa de cirugía. ¿Listo? Con evidentemente unas restricciones, punto número 1, y 2, unas ayudas en términos de exactitud en los cortes. ¿Listo? Entonces, vean ustedes dónde vamos y aquí es donde yo los invito a que ustedes vislumbren a dónde queremos llegar. ¿Listo? Muchachos, esto es todo lo que tenía para decirles hoy. Quiero saber cómo se sienten, qué piensan al respecto. ¿Ya están listos para salir a buscar problemas y plantear soluciones? Los escucho. Profe, Esto es un espacio de ustedes. esto nos ayuda para el trabajo, ¿cierto? Claro, también. Claro que sí. Ya se van a dar cuenta que todos estos CIPAs que nosotros tenemos están orientados a algunas temáticas que vamos a trabajar en los próximos meses antes de finalizar nuestro semestre. ¿Listo? Por ahí, por ejemplo, hay unos temas donde más adelante vamos a hablar de Scratch, a pesar de que ahorita están trabajando cosas de Scratch. Y es porque más adelante se van a encontrar con otro tipo de escenarios. En este caso de cómo identificar un problema es porque viene un tema donde van a tener que identificar problemas. Más adelante, por ejemplo, vamos a hablar de los conceptos de ética, ¿cierto? Y vamos a buscar errores de la ingeniería, porque así como tenemos aciertos, tenemos errores, pues somos ingenieros, muchachos, no todo sale perfecto. Por eso el ejemplo de la bombilla. A la primera no salió bien, a la quinta tampoco. Fueron cientos y cientos y cientos de intentos. Y vean que aún sigue evolucionando, porque si no, ¿de dónde salieron las bombillas LED? ¿Cierto? ¿Y cómo las estamos aplicando? Ya no solamente los vemos los LED, la lucecita que prendía y apagaba en el dispositivo electrónico, ya la tenemos inmersa o distribuida en todas partes, hasta en nuestras linternas. Y eso antes no se veía. ¿Listo? Entonces, solamente para que lo tengamos ahí presente. ¿Vale? Y sí, la respuesta es todo lo que nosotros hagamos en nuestros IPAs tiene que ver con las actividades que vamos a estar desarrollando. ¿Listo? Entonces, muchachos, no sé si tienen alguna duda, inquietud, con gusto los atiendo, o si no, les doy las gracias por haber asistido hoy viernes a las 3 de la tarde a este espacio de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, no siendo más entonces, muchachos, les deseo una feliz tarde y un feliz fin de semana. Muchos éxitos. Profe, para esta CIPA, el link para, pues, uno inscribirse, bueno, que uno participó, o eso está en el campus. En el campus está el link que les dice inscribirse. ¿Listo? Ahí lo encuentran. No obstante,